Buenas tardes, esto es Piensa Prensa y estamos acá en la Embajada de Venezuela entrevistando al embajador de Venezuela en Chile. Nos referimos a Arévalo Méndez Romero. Buenas tardes, embajador. Buenas tardes, un gran saludo y gracias por hacerse presente en esta oportunidad de conversar de múltiples tópicos, ¿no? Sí, y gracias a ustedes también por pensar en nosotros. Piensa Prensa es un medio independiente y entendemos que ustedes ven ahí la posibilidad de transmitir algo más genuino, más directo, porque normalmente esto en la prensa tradicional no se hace cargo de cosas bien puntuales y concretas. Hay hoy día en Venezuela varios elementos, vamos a hablar de eso también, pero puntualmente para ustedes la situación de un referéndum que se hace en diciembre, ¿cierto?, donde se le convida al pueblo venezolano a manifestar su opinión respecto a la inclusión de la nacionalidad y anexar un territorio que lleva décadas en conflicto. ¿Podría contarnos un poco de eso? Sí, efectivamente, el próximo domingo 3 de diciembre se da cumplimiento al artículo 71 de nuestra Constitución bolivariana, que establece que los asuntos trascendentales de interés para el país deben ser consultados en referéndum popular. Estamos esperando mucha participación porque ahí prácticamente todas las fuerzas políticas, académicas, populares, incluyendo la oposición, se han avenido a la necesidad de que ese referéndum se haga. Y eso es el presidente Maduro cumpliendo un mandato constitucional. Estados Unidos, Inglaterra y Guyana pretenden, hay que hacer una aclaratoria, ¿no?, de que nosotros, Venezuela, no está reclamándole territorio a Guyana, que nosotros reconocemos, y lo reconocen los mismos documentos históricos, de que el territorio que corresponde a la Guyana británica, hoy República Cooperativa de Guyana, es lo que la corona inglesa le compró en 1716, creo, le compró a la corona holandesa. Ese es su territorio, nosotros no estamos reclamando ese territorio, estamos reclamando el territorio venezolano reconocido por Inglaterra, incluso reconocido por Guyana, bien, desde 1811, cuando Venezuela se declara independiente y dice que el territorio que corresponde a Venezuela es el de la antigua Capitanía General de Venezuela. Inglaterra, que para entonces ocupaba ese territorio en Guyana, nunca hizo reserva ni reclamó el hecho de que Venezuela, es más, en 1817 o 18 el libertador Simón Bolívar le envió una nota de protesta a Inglaterra y ellos aceptaron y reconocieron que ese territorio es venezolano. Ocurrió lo que ocurrió, que hay mucho oro en esa región. No sé si me permite utilizar... Sí, por supuesto. Tenemos un mapa acá. Después la idea es que hagamos una especie ahí como más de... Este es el territorio bajo reclamo. Son 160.000 kilómetros cuadrados. Inglaterra siempre tuvo una estrategia política o geopolítica de tratar de dominar las bocas donde los principales ríos en este planeta desembocan en cualquier océano, ¿no? Absolutamente. Y el río Orinoco no escapó a eso. Este es un río que comunica toda Venezuela, incluso hasta con Colombia, pues. Embajador, creo que es importante que esto se haga notar, sobre todo dado los movimientos que hay en estos tiempos a nivel mundial. Si uno se da cuenta, este territorio está anexado naturalmente, es parte, digamos, la continuación que uno podría ver. Entonces uno podría preguntarse qué tiene que ver hoy día, más allá de los acuerdos que uno pueda tomar, por mantener estabilidad, Inglaterra acá. O sea, efectivamente es algo bastante llamativo, tomando en cuenta la conformación de cierto, y que aquí siempre tiene que ver con intereses militares, económicos, y en ningún caso con respeto a la ciudadanía, a los pueblos, ¿cierto?, que habitan los espacios, porque acá tenemos una evidente continuación del territorio nacional de alguna manera, ¿no? Sí, correcto. Inglaterra por siempre quiso dominar este territorio, pero a sabiendas de que acá hay mucho oro. Para que tengan idea, acá en esta región que marco con el apuntador, están los yacimientos que se corresponden con los yacimientos cuartos en el planeta Tierra en riqueza aurífera y diamantífera.
Bien, Inglaterra siempre estuvo pendiente de esto, e incluso un jurista pirata, ¿no? Schomburg, comenzó a trazar líneas, y líneas iban y venían. Incluso este territorio llegaron hasta en una oportunidad de incluirlo dentro de los mapas que correspondían a la corona inglesa. Ahí hubo un altercado bélico y terminaron reconociendo de que eso es territorio venezolano y retrocedieron, ¿okay? Pero quedaron acá en este territorio. Venezuela reclamó porque ocurrió ahí algo muy característico de esos tiempos, ¿no? Que los reiterados reclamos de Venezuela, y Inglaterra decidió ya en 1840 definitivamente apoderarse del territorio. Entonces, años después montan un teatro eso fue en 1899 ya, con un tribunal en el que curiosamente cuando Venezuela fue a presentar los dos jueces que iban a representar a Venezuela, Inglaterra designó a sus dos jueces y le pidieron a la Rusia zarista que designara un quinto juez para que fuese independiente, ¿no? Pero cuando Venezuela presentó sus jueces, Inglaterra le dijo a Estados Unidos, que era quien estaba fungiendo como buen oficiante, Inglaterra le dijo que no aceptaba a los jueces venezolanos. Venezuela protesta, pero el juicio se hizo. Y el resultado, por supuesto, fue el laudo arbitral en 1899. Pero allí fungió como asesor de Venezuela un abogado, un abogado norteamericano que tenía raíces latinas, Severo Malet Prevost, que fue el abogado, no era juez, era un abogado. Cuando en su ancianidad Severo Malet Prevost escribe una carta y le dice a un amigo, un asistente suyo que estuvo en esos avatares del juicio, que a su muerte sería cuando abriesen esa carta. Y esa carta lo que dice es todo lo que se hizo, quién presionó, quién pagó, quién, etcétera, y está claramente. Este abogado, también asistente, dice que efectivamente él fue testigo y certifica que lo que dice Malet Prevost en esta carta es cierto. Esa carta se abrió en 1949, pocos años después del fallecimiento del autor de la carta. Y Venezuela, ese es el argumento central con el que va a Naciones Unidas y comienzan las conversaciones, las discusiones, los debates, hasta que Naciones Unidas prácticamente obliga a Inglaterra a reconocer que hay un contencioso y que tiene que reconocerlo. Fue un hito histórico porque Inglaterra no se sienta a conversar con Argentina por las Malvinas, ni se sienta a conversar donde ellos tienen intereses colonialistas todavía. Pero Venezuela se sentaron, porque los argumentos de Venezuela son documentos históricos, son reconocimientos de la misma corona, son mapas históricos, etc. Reconocidos incluso por las mismas autoridades guyanesas. De esa discusión surgió el Acuerdo de Ginebra. El Acuerdo de Ginebra establece muy claramente que este es un asunto que tienen que resolver entre Venezuela y Guyana. No hay terceros países, no hay tribunales internacionales, ni hay participación de ninguna entidad como no sea la que reconozcan a ambos países. Por lo tanto, es un acto ilícito del secretario general de la ONU haber tomado el Acuerdo de Ginebra, romperlo, echarlo en el tacho de la basura e irse a la Corte Internacional de Justicia, desobedeciendo lo que está establecido en el Acuerdo de Ginebra, que es muy claro, pero muy claro. Ahora han llegado hasta el exabrupto, Guyana, Inglaterra y Washington, de introducir un contencioso en la Corte Internacional de Justicia también, porque tienen sus jueces, para que la Corte Internacional de Justicia prohíba a Venezuela aplicar el artículo 171 de nuestra Constitución, que dice que ese es un tema que hay que someterlo a referendo. A eso hemos llegado. Un poco, a lo mejor para que la gente pueda entender, cuando hablamos de contencioso, ¿no? Estamos hablando de una medida, de alguna manera, como en Chile diríamos, una precautoria, ¿no? Que impide la intromisión, de alguna manera, que toquen el espacio. Y en este momento, después de que ustedes hagan el referéndum, que entendemos que hay muy buena disposición desde el pueblo venezolano a
asumir esto como parte de su territorio, de la ciudadanía, a los habitantes de acá. ¿Cuál sería el siguiente paso para ustedes? Bueno, esperemos los resultados del referéndum, pero una pregunta lo que hace es requerirle al venezolano, a nosotros los venezolanos, requerirnos, sí, estamos de acuerdo en sostener la posición histórica, no solamente del gobierno del presidente Maduro, sino el presidente Chávez, el presidente Rafael Caldera, todos, desde la firma del Acuerdo de Ginebra, de no reconocer jurisdiccionalidad ninguna como no sea la que está establecido en el Acuerdo de Ginebra, que está muy claro. Bien, esa es una pregunta que se le va a hacer para darle un soporte ya de corte nacional profundo. Y la otra pregunta es que si estamos de acuerdo en que el Estado venezolano decrete como el Estado número 24 a este territorio que, repito, es nuestro por derechos históricos y jurídicos. Esto es un acto de piratería y se demuestra claramente porque acá Guyana, después que entregó permisos, licencias, etcétera, para entregar el petróleo que está acá, frente a su costa, nosotros no ponemos objeciones a eso, porque esto es el territorio que nosotros reconocemos como territorio propio de Guyana. Pero este territorio, pero ya llegaron al atrevimiento, al abuso y a la piratería de estar extrayendo petróleo desde esta porción de territorio que está todavía en discusión. Hay un ministro guyanés recientemente reconoció que efectivamente ExxonMobil pagó 18 millones de dólares para que los abogados de Guyana introdujeran y manejaran el asunto en la Corte Internacional de Justicia. Entonces, nosotros tenemos muchísimos argumentos de carácter jurídico y de carácter político. Fíjense en este detalle. En el primer trimestre del año 2024 va a haber un cambio en la Corte Internacional de Justicia, porque la Corte se conforma con 15 jueces y cada 3 años se renuevan 5. De los 5 que están propuestos ya, que van a asumir la función de juez en la Corte Internacional de Justicia, 3 se han manifestado a favor de Guaidó, a favor del otro, etcétera, y contra el gobierno de Maduro. Entonces ya nosotros no tenemos que justificar jurídicamente ante ninguna instancia, ante Naciones Unidas, por qué no aceptamos la Corte Internacional de Justicia como un ente que va a ser puro, que va a ser un... Justo. Sí, exacto, ya sabemos por dónde viene. Por lo tanto, ya es un argumento político que nos exime de la obligación de protestar jurídicamente, es decir, a confesión de parte. Así es. Y lo otro, bueno, que yo creo que también es importante que la gente sepa, este acuerdo del que hablamos de Ginebra, también se entiende que Venezuela aceptaba que se fuese revisando en un proceso lento, vamos a decirlo, ya van, no sé, ¿cuántos años? ¿60 años? O más desde el último acuerdo, de ir viendo efectivamente cómo se materializaba, ¿no?, esta transición, mientras no se hiciera utilización ni ganancias económicas al respecto. Correcto. Y ahora de manera concreta, tal como usted lo expresa, sí se está haciendo negocio, se están facultando y entregando... Estados Unidos lo está haciendo por intermedio de la empresa ExxonMobil y otras empresas petroleras, ¿no? Sí. El Acuerdo de Ginebra se firma en 1966 y hubo unas conversaciones iniciales de unos 4 años aproximadamente donde estuvimos negociando. Por lo tanto, Guyana aceptó la vigencia y el valor jurídico como pieza del derecho internacional del Acuerdo de Ginebra. Ahora sí, después que se firma el Acuerdo de Ginebra, ellos lo desconocen, bueno, ya entraríamos en otra dimensión del problema. No, es que ellos han venido negociando y estuvieron negociando. 4 años después deciden someter al entonces secretario general de Naciones Unidas y decidimos entonces, ok, vamos a un segundo mecanismo, que es el mecanismo del buen oficiante, que es normalmente fueron 3 que fueron sucediéndose, académicos reconocidos en materia del derecho internacional, sobre todo derecho internacional relativo a límites, a contenciosos territoriales, etcétera. Los 2 últimos murieron en funciones
y el primero agotó su tiempo, pero estábamos conversando. Exacto. Estábamos conversando. De repente, cuando aparece petróleo, Guyana, Estados Unidos e Inglaterra cambian su escenario, ¿no? Cambian su visión. Y ese cambio de visión, cuando se descubre petróleo, Claro. entonces misteriosamente el señor Ban Ki-moon, anterior secretario general de la ONU, cambió también de opinión, dejó escrito de que él veía mejor esto enviarlo a la Corte Internacional de Justicia, pero nunca lo envió. Pero el actual secretario, por cierto, está ahora en territorio chileno porque está para la Antártida. Bueno, este decidió a motus propio violar incluso el estatuto de la Corte Internacional de Justicia, porque el estatuto de la Corte Internacional de Justicia, entre muchos estatutos, dice que en casos de disputas territoriales solamente se abocará la Corte si ambos estados están de acuerdo. Exacto. Y ambos estados tendrían que enviarle una carta firmada en conjunto a la Corte y decirle, sí, estamos de acuerdo en que vamos a discutir. Eso no ocurrió. Es más, Guyana ni siquiera le anunció a Venezuela, ¿okay? Ni el señor secretario general, después que envió, le informó a Venezuela. O sea, toda una cadena de eventos donde evidentemente se ve una preterintencionalidad del despojo para sacar. Es posible que si logran sacar todo el petróleo y aquí, bueno, ahora sí vamos a conversar otra vez. No, pero para nosotros esto tiene una connotación histórica de dignidad y vamos a hacerla respetar. Antes de que cerremos esto, yo creo que es súper importante que la gente pueda entender también qué fue el evento que se dio ayer respecto al traslado de personas desde Chile a Venezuela, porque hubo un montón de trascendidos. Sin embargo, nosotros supimos que esto más bien obedecía a un tema administrativo, ¿ah? Nos llegó desde Venezuela que básicamente era que se había faltado con elementos técnicos que permitían el uso del espacio aéreo. Y eso era específicamente. ¿Usted nos puede confirmar o no si esto fue así? Sí, si se quiere es de carácter, si se quiere, técnico, ¿no? Porque, a ver, durante el gobierno anterior se solicitaron vuelos charter para llevar expulsados a Venezuela. Se aprobaron todos, porque vino incluso altos funcionarios del gobierno manifestando que era que el presidente Maduro no colaboraba, no permitía. Nos sorprendió, porque siempre se han permitido. De hecho, todas las semanas están saliendo venezolanos que con retorno no voluntario o expulsiones, como queramos llamarlo, todas las semanas están saliendo a Venezuela. Nos sorprendió en aquella oportunidad. Ahora vuelve el tema. ¿Qué está pasando? Estados Unidos autorizó para que vuelos humanitarios salgan de Estados Unidos con compatriotas que no han podido regularizarse, que ingresaron ilegal, etc. Entonces hubo una solicitud de hace 2 meses y estamos en casi todos los días llegando vuelos a Venezuela. No nos dio oportunidad de responder como quisiéramos y como lo hemos hecho siempre con Chile, ¿no? de autorizar inmediatamente, a la vez que hemos venido afinando mecanismos, protocolos, operativos, etcétera, para que ambos países cumplamos lo que nos corresponde al respecto. O sea, no hay conflicto alguno y básicamente tiene que ver un tema administrativo y técnico que se junta con lo que ustedes están haciendo semanalmente. No, una cuestión son las etiquetas de prensa, otra cuestión es lo que hemos venido trabajando. Sí. Bueno, era eso, le queríamos agradecer este espacio que nos permite aclarar elementos, digamos, hoy día, pero además también esto histórico que tiene que ver con una política, una geopolítica, una forma de hacer presión o no desde otros estados a nuestros espacios de Latinoamérica. Yo creo que es interesante que la gente tome conciencia de lo que eso significa, no solo como Venezuela, sino que para todo el continente, ¿no? Sí, mire, el interés que tiene para nosotros. Se está adquiriendo un matiz muy álgido, porque ya el presidente de Guyana dijo que arreglaron con el Pentágono y que ya van a comenzar esta semana está el no sé quién, un alto mando militar, supongo que será esta señora, la jefa del Comando Sur, y están dispuestos a establecer bases militares en nuestro territorio. O sea, esto está tomando un cariz al cual Latinoamérica tiene que prestarle mucha atención, pero mucha atención. De paso, Guyana está también reclamada por parte de Surinam. Surinam está al oeste de Guyana.
también está reclamando el hecho o la conducta expansionista en territorios donde curiosamente hay petróleo por parte de Guyana. Ya estamos hablando en territorio terrestre, pues en el continente. Pero en realidad el Acuerdo de Ginebra echa por tierra la balandronada esa que hicieron en 1899. Entonces Guyana lo que está pidiendo ahora es que la Corte Internacional de Justicia dicte una sentencia que reconoce la validez del tratado arbitral abusivo de 1899. Pero después de eso tienes otra pieza internacional que firmaste, porque si estás seguro, porque hay continuidad política y administrativa en todos los gobiernos. O sea, no por el hecho de que sea un gobierno ahora interesado en el petróleo, va a echar por tierra lo que Guyana ha mantenido como tradición, que es reconocer de que Venezuela tiene derecho. Lo que estábamos discutiendo de acuerdo al Acuerdo de Ginebra es cómo vamos a negociar, qué vamos a repartir, si es que nos quedamos con todo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la Corte va a emitir una sentencia que por supuesto va a ser favorable a Guyana, pero el Acuerdo de Ginebra dice que tiene que ser satisfactoria para ambas partes. Una sentencia contra Venezuela nosotros no la vamos a aceptar porque no es satisfactoria para Venezuela. También. Igual ocurriría si la Corte Internacional de Justicia se pronuncia, juicio que por cierto nosotros no estamos ni avalando ni hacemos presencia, porque hemos mantenido el posicionamiento histórico de que no aceptamos injerencias de ningún ente internacional, llámese tribunal, llámese corte, llámese como se llame. Perfecto, estamos acá entonces hablando desde la autonomía de los pueblos. Muchísimas gracias, embajador. En cualquier momento podemos seguir hablando de otros temas de interés conjunto. Esto es Piensa Prensa y estamos cerrando acá esta entrevista. Colonialismo judicial lo ha llamado la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Es que eso es finalmente. Sí.